la primera mesa de debate. Enseguida vamos a ir con el tema de la despenalización de la marihuana. Ya se larga la campaña en la capital federal. Está Julio Raffo. Buenas noches, Julio, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿qué tal? Enzo Pagani, legislador del PRO. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Gabriel Alegre, buenas noches. Y Fernando González. Fernando Sánchez. Fernando González es un colega. Fernando Sánchez, lo conozco, cosa que... Fernando Sánchez, candidato a vicejefe de gobierno porteño. ¿Qué está en juego en esta elección en la ciudad de Buenos Aires, Fernando? Bueno, como en toda elección a jefe de gobierno está en juego un mejor o un peor destino para la ciudad de Buenos Aires. En realidad es eso como cada vez que se elige un gobernador para cualquiera de las otras provincias del país. Y está en juego también reiniciar un debate político importante porque la ciudad de Buenos Aires es un distrito importante en el país. Entonces, en ese sentido nosotros queremos saber si existe un modelo, si existen dos modelos o si por suerte existen muchos modelos y si en realidad la ciudad de Buenos Aires tiene que ser presa de uno, de otro o si puede ser libre eligiendo entre varios. Yo creo que puede ser libre eligiendo entre varios y creo es necesario que la ciudad de Buenos Aires tenga un mejor destino que el que está teniendo, porque hasta acá nos vienen administrando muy mal. Después, si quieren, abundamos más en el debate, pero eso es lo que se juega. Julio. Bueno, yo creo que está en juego la continuidad o el cese de una misma política, tanto del macrismo como del Frente para la Victoria. El 70% de las leyes importantes, Club de Amigos, Tierra de Catalina, Ley de la Policía, del Colón, de Ley de Seguridad Pública, el corrupto negocio del préstamo a AUSA, 100 millones de dólares, contó con los votos del macrismo y del Frente para la Victoria. Esta administración conjunta, que como el dúo Pimpinela se pelean en las cámaras, pero reparten los intereses después, se tiene que terminar. Enzo. Me sorprende el ¿Gobiernan planteo. juntos? La verdad que sorprende. No, la verdad que creo que seguramente se está equivocando porque no estuvo en la legislatura. Acá está. No vamos a coincidir, pero a Acá ver, están los datos. yo me lo preguntaría al revés, Julio. Yo preguntaría por qué Proyecto Sur no fue capaz de acompañar ninguna de las iniciativas importantes que debatimos durante estos 3 años en la legislatura, y me preocupa más eso que hayamos generado consensos en el marco legislativo con la fuerza política que concentraba la mayoría alternativa para lograr la sanción de las leyes. Pero para no entrar en un debate que seguramente vamos a entrar después, me parece que lo que se está discutiendo, coincidiendo ahora sí con lo que planteaban mis compañeros, es la continuidad o no de un modelo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri ha decidido que es la Ciudad de Buenos Aires el lugar en el cual, desde el cual se puede dar la mejor propuesta alternativa para el modelo de país distinto que soñamos, y lo que vamos a plantear y a plantearnos los porteños el 10 de julio y seguramente también el 31 es la continuidad. Lo que desde el PRO venimos a pedir es la renovación de la confianza para que este modelo se consolide. Gabriel Alegre. No, yo creo que lo que se juega es un modelo político, ideológico de ciudad que es muy distinto, por supuesto, a las distintas. Creo que hay libertad en la ciudad para elegir entre muchas propuestas. Creo que nosotros lo que estamos proponiendo es un modelo de Estado presente, de defensa de lo público, de llevar las transformaciones que se hicieron a nivel nacional a la ciudad de Buenos Aires. Creo que también está en juego una capacidad de gestión de lo público que ya el macrismo demostró que no tiene, porque bueno, Macri venía con esta impronta del gran empresario, gerente, que había llevado a Boca al triunfo en los campeonatos, y sin embargo demostró que en la gestión de lo público eran muy ineficientes. Nosotros venimos con una probada eficiencia en el manejo del gobierno nacional y queremos también poner a la ciudad de cara a este proyecto. Ahora, Enzo, ustedes dicen la continuidad de un modelo, y Julio Raffo habló de un modelo corrupto en la ciudad de Buenos Aires. Es así, es así. El préstamo de AUSA, 100 millones de dólares que correspondían a los ferrocarriles, la coalición lo denunció con mucha precisión y yo acompañé esa denuncia. Se lo prestaron a AUSA para obras que no se sabe cuáles son, no tenían presupuesto, no tenían cronograma. Subterráneos. A los subterráneos, será, no a los ferrocarriles. Es que tengo la obsesión de Solana, pero... Me quedó el discurso del Pinto. Son los subtes. Gracias, Sí, la ciudad... gracias, Gabriela. Dinero para los subterráneos se lo prestaron a AUSA para hacer obras sin presupuesto, que no se sabe cuáles son, que no tienen cronograma. No solamente a AUSA, Julio, se lo pasamos a las escuelas también. No, eso fue minoritario. No, bueno, no fue minoritario. Los 100 millones de dólares El plan de infraestructura que votamos el año pasado fue para las escuelas Estoy hablando también. de los 100 millones de dólares a AUSA. Tenía que ver con darle un aprovechamiento mucho fue un más pucho de concreto 10. Yo estoy hablando a de una los serie 100. de fondos que no se estaban utilizando, lo votamos en la legislatura. Yo hablo de los... Sí, lo votaron ustedes.
Sí. Los 100 millones a AUSA para obras que no tienen. El problema es que ustedes no votan nunca nada. No, eso es lo que deberías no es preguntarte. así, no ¿Cómo es puede así, ser que Proyecto Sur nunca acompañe nada? Pero no es así. Hemos acompañado proyectos del Ejecutivo cuando nos parecían justos. El proyecto de darle al Colegio de Escribanos los terrenos para hacer el archivo, se lo hemos dado. A la ley de medios se le hemos dado el apoyo. Cuando nos ha parecido bien, hemos apoyado. Cuando nos ha parecido mal, no hemos apoyado ni vamos a apoyar. Y cuando había negocios abajo de lo que nos parecía mal, menos. Yo quiero plantear una cosa porque me parece que la palabra corrupción es una palabra muy fuerte. Sí. Y creo que además no le hace bien a la democracia que asociemos sistemas de gobierno con palabras tiradas tan livianamente como esa. Nuestro gobierno es un gobierno que no tiene una sola denuncia por corrupción y que va a terminar su mandato sin ningún tipo de crítica en este sentido. Por ende, que no la coincidencia... No es tan que así. Nos vamos a permitir disentir un poquito. Está el tema del mobiliario urbano, está el mismo, hoy mismo Narodowski fue confirmado el procesamiento. La causa más importante de corrupción avanzada, porque no es la única, eso hay que decirlo, pero no vinimos acá a hacer un compendio de las denuncias contra el gobierno de la ciudad, que son muchas, es cierto, la coalición cívica hizo muchas, es el de mobiliario urbano, que es un gigantesco contrato en la ciudad de Buenos Aires, y ustedes lo saben muy bien. Es una causa que vino para atrás, pero que después, por suerte, avanzó. Y no digo por suerte porque yo no quiero ver ningún funcionario preso, pero porque no sean corruptos. Es decir, si tienen algo que explicar a la justicia, y en mobiliario urbano muchos funcionarios del PRO, de bien arriba hasta abajo, tienen mucho que explicar. Pero ninguno tiene ningún tipo de sanción judicial. Sí, están procesados varios, digamos, ¿no? La justicia debe actuar, todos sabemos que no es que va a terminar con un récord impecable. De igual manera, también me permito disentir con Gabriela, porque digo... Se habla del modelo como si fuese un sello, ¿no? Uno pone un sello y se termina ahí. No es un sello. El sello del modelo nacional es Ricardo Jaime. Claro. Digo porque Ricardo Jaime nos condenó no solo a los bonaerenses, al resto del país, con sus subsidios corruptos, ahí sí le doy la razón a Julio, a los porteños nos castigó. La administración de Cristina y de Néstor Kirchner nos de ninguna castigó. Manera. Quien nos castigó es Mauricio Macri, me parecería que pero sin lugar a duda, eso es una gestión deficiente, mediocre. Nos castigó el gobierno de Cristina Kirchner. Y Mauricio Macri. Yo digo, imagínense ustedes si nos tenemos que quedar eligiendo entre... Gabriela. Vamos, no, así todos tienen la palabra, administramos la palabra bien, bien, Gabriela. No, me parece que es fácil, digamos, poner la mirada en algunas personas que obviamente si hicieron algo malo la justicia ya los está investigando. Creo que de ninguna manera eso es, digamos, la moneda corriente en el gobierno nacional, todo lo contrario. Me parece que cualquier funcionario que tenga un problema es separado del gobierno nacional y esto está muy demostrado. Y me parece que no hay un modelo único. La verdad que, por ejemplo, las obras de subte que se han hecho en la ciudad, gran parte las ha hecho el gobierno nacional. Lo que hubo es una incapacidad de Mauricio Macri, inclusive por poner en primer lugar su oposición política al gobierno nacional, dejó de tener un diálogo y de llevar propuestas que, por ejemplo, en el tema de vivienda, hay toda una cantidad de dinero que tiene el gobierno nacional para invertir en vivienda en la ciudad y no fueron capaces de mandar un proyecto como la gente para que pudiéramos invertir ese dinero en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que esto puede ser muchísimo mejor si tenemos un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que pueda de alguna manera sintonizar con el gobierno nacional y también con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y esto va a ser mucho mejor para todos los porteños. Enzo. Que tenemos que generar políticas acordadas y consensuadas en el marco del área metropolitana es una verdad de perogrullo. Lamentablemente, sí, pero no lo han conseguido hacer, no sé. Déjame hablar, Gabriela, como yo te escuché, ahora escúchame vos a mí. Lamentablemente, la realidad es que la manera de imponer el poder del gobierno kirchnerista ha generado buenos y malos, ha generado permanentes contradicciones y confrontaciones que son las que nos llevan a lo que escuchamos de la presidenta el día sábado cuando habló en la proclamación de la fórmula de la capital federal. Habló ella, no habló Filmus, recordémoslo, y lo que escuchamos fue un chantaje más. ¿Qué escuchamos? Una presidenta diciendo, cuando Filmus sea jefe de gobierno van a tener todo lo que necesitan. Van a tener la policía, le vamos a traspasar el puerto, la federal se va a ocupar de lo que se tiene que ocupar. ¿A ustedes les parece que eso es justo? Sí, nada me parece que de de ninguna manera. Nada distinto, no, discúlpame. No, la presidenta tiene la obligación, Gabriela. Tiene la obligación. Déjame terminar la idea. Nosotros lo resolvimos. Déjame terminar la idea. La presidenta tiene la obligación, Gabriela. Déjame terminar la idea. No, pero que no me dejaste terminar la idea. La presidenta tiene la obligación de tratar a la ciudad de Buenos Aires y a los porteños como trata a las otras 23 provincias. Está todo establecido, lo trató de la misma manera. Hablaste de vivienda recién, hablaste de vivienda. Comparemos plan federal
Comparemos plan federal en las 23 provincias con la Ciudad de Buenos Aires. Fueron ustedes los que no mandaron los proyectos de vivienda. ¿Por qué no decís cuánto ejecutó la Comisión, el Instituto de la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no hablamos de cuánto ejecutaron de la plata que tienen en la ciudad? ¿Sabés cuánto vino ejecutado en este trimestre? Ningún inconveniente en hablar de todos los niveles de ejecución. ¿Cuántas viviendas? Decime cuántas viviendas. 2.000 viviendas. Este año 2.000 viviendas. Sí, que quién las había empezado. No, este año. Las que terminamos de la gestión anterior fueron en el 2007, en el 2008 y en el 2009. Este año 2.000 viviendas de proyecto propio. No es cierto. Sí, ahí Fernando Sánchez tiene un tema con la vivienda que lo planteó la vez anterior, ¿no? Que usted ha dicho que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha subejecutado el presupuesto en materia de vivienda. Cuanto más los escucha la gente, se dan cuenta de que se acusan mutuamente de lo mismo, y la verdad que es cierto. El gobierno nacional discriminó a la Ciudad de Buenos Aires en el Plan Federal de Vivienda, y además de eso incumplió el Plan Federal en todo el país. Es decir, es una doble perversión del gobierno nacional. En segundo lugar, el gobierno de Mauricio Macri tenía partidas asignadas para políticas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires y subejecutó absolutamente todos los años de su gestión. No sé por qué critican entonces tanto uno dice, que se lo aprobaron ustedes. Entonces uno dice, ¿para qué le da a la legislatura el presupuesto para determinadas cosas y después va a hacer Mauricio Macri con la plata lo que quiere? Y en segundo lugar, ¿para qué tenemos un presupuesto nacional que dice vamos a hacer tantas viviendas en tantos lados? Hablo de la presidenta de la Nación, si después va a decidir a quién le hace el favor y a quién castiga. Digo, cada vez que la gente los escucha, cada vez se convence más de que un cambio en la Nación y en la ciudad es absolutamente necesario. Yo retomaría el discurso de la presidenta cuando dice, le vamos a dar la policía, le vamos a dar la justicia, le vamos a dar los puertos. ¿Y por qué no lo dieron los 7 años anteriores? Por mezquindad, por castigar a la Ciudad de Buenos Aires y al ciudadano de Buenos Aires. Si es bueno darlo con Filmus, también era bueno darlo con cualquier otro gobierno, porque no es para Filmus o para Macri o para Ibarra, es para la Ciudad de Buenos Aires y para sus habitantes. No se lo dieron por mezquindad. No, para mí queda muy claro que son el Grupo A en el Congreso Nacional, que se ponen rápidamente de acuerdo para oponerse a las transformaciones que está haciendo el Gobierno Nacional. Pocos, digamos, por lo menos tanto Proyecto Sur como la Coalición Cívica, es fácil hablar desde un lugar donde nunca han tenido una gestión a cargo. Y es fácil decir que los que estamos poniendo el cuerpo y los que sabemos que hay gestión posible y que hay transformaciones posibles para todos los argentinos y que los porteños también se merecen estas transformaciones, me parece que no tienen la razón. Yo les pediría a ustedes que son gobierno que por favor Moyano, todos sabemos Julio la cantidad de Devido, vivienda que se construyó Ricardo a nivel Jaime, nacional no pongan más el cuerpo por mí. Es lo único que les pido, y por la sociedad también. La verdad que es muy fácil salir. Pero la verdad que es mucha la plata que se han llevado. Que los funcionarios no se enriquezcan, no multipliquen por 5 o por 6 su patrimonio personal como lo multiplicó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Sería bueno que tuvieran modestos. La verdad que esas son cosas que no tienen ninguna prueba, ninguna razón de ser. Están en la justicia y son de poca monta para que las estés diciendo vos, Julio, que sos un tipo que además estuvo muy cerca de esa gente también en su momento. Sí, cuando lo considera honestos. Ahora, ¿usted no tienen miedo que justamente la polarización que se está dando en esta mesa se dé en el debate de la capital federal entre el macrismo y el gobierno nacional? Porque da la impresión justamente que el gobierno nacional va a tender a una polarización con Macri en la ciudad. ¿Eso los puede perjudicar a ustedes? A ver, me parece que hay que pensar en las alternativas. Eso es lo que yo dije en el principio del programa sin poner nombres, ¿no? Cuando el gobierno nacional y el de la ciudad, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, polarizaron a propósito, inventaron conflictos donde había problemas reales. Eso fue el Indoamericano, eso fue el conflicto entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana en los hospitales. Digo, ¿a quién en la Ciudad de Buenos Aires le resulta provechoso ese tipo de conflicto? Cuando Aníbal Fernández, ordenado por la Presidenta de la Nación, retira del Indoamericano la fuerza de seguridad, hubo muertos, Gustavo. Hubo muertos. Y cuando Mauricio Macri dijo, mi prioridad es la seguridad y yo le voy a dar seguridad a todos, se olvidó decirle que no podía hacer casi nada. Se olvidó decirle que con 1.700 policías metropolitanos no podía cubrir ni siquiera las comunas en las que están. Por suerte, ese es el único costado bueno de los conflictos que fueron tan dolorosos, en algo desenmascaró la cosa, ¿no? Porque hacen un montaje para la próxima elección que en realidad nos mantiene de rehenes a todos los porteños. ¿Eso? Sí, a mí me parece que lo que plantea Fernando hay que verlo desde otro lugar. Lo que hemos hecho nosotros como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es tomar decisiones políticas. La realidad es que a pesar de que desde el primer día, Gabriela planteaba antes que no hubo diálogo, yo me acuerdo perfectamente que lo primero que hizo Mauricio Macri al asumir en el gobierno fue reunirse con Néstor Kirchner y en aquel momento con los dos Fernández en una foto que todos vamos a recordar, porque nos permitía imaginar que iba a haber una convivencia ordenada y razonable con el poder central en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Nada de eso sucedió.
Por eso tuvimos que crear la Policía Metropolitana. No se trata de inventar un conflicto, al contrario, se trata de tomar las decisiones políticas trascendentes que consolidan la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que cuando nosotros asumimos, tenía 10 años de constitución y muy poco de autonomía. Entonces, volviendo al eje, me parece que aunque a pesar de los palos en la rueda que hemos tenido el gobierno central, hemos logrado todas las cosas que logramos en estos años, apelamos claramente a que la necesidad y el voto de la ciudad de Buenos Aires haga recapacitar a la presidenta. Yo no lloraría tanto, Yo no lloraría tanto. Me Son parece- 30.000 millones de pesos que hay para gastar en la ciudad de Buenos Aires, que hay que invertir en la ciudad de Buenos Aires en lo que mejor se puede. En ese sentido me parece pasa? que No lo invierten. Pero Claro, los no, porteños saben que el gobierno de la ya ciudad diciendo que ya han saben que abusado, todos los ya han problemas abusado que demasiado están en del la ciudad- llanto, Gustavo, ¿no? perdóname. Sí. Nosotros llegamos a la ciudad de Buenos Aires con el sistema educativo destruido, con 300 escuelas sin gas, con la infraestructura escolar ¿Y cuántas siguen sin gas? y ¿Y cuántas ninguna, obras están ninguna, sin este hacer? invierno No ninguna, mientan, Gabriela. pero no No, mientan, no los- miento, yo no el miento, gremio Gabriela. docente los tuvo que Podemos demandar salir- porque el gremio estaban docente vendiendo en el Titonena, por no, favor, no es Gabriela. Titonena, es todo el Por gremio de los favor. docentes de la ciudad los Ninguna tuvo que escuela demandar sin porque gas. mentían en el Llegamos con folleto 300. con el que hace Llegamos propaganda. con- no, ¿Por qué esto no vas fue a ver el error polo material. educativo de Saavedra, el polo educativo de Lugano? El de Lugano, sí, lo voy a ver, lo recorro todos los días, Gabriela, No disculpame. lo terminaron, Decime por cuál favor. inauguraron En ustedes. Saavedra acaban ¿No de te olvidás inaugurar que Filmu fue el- funcionario de Ibarra? Perdóname. ¿Te olvidás de Filmu? No me Tu candidato olvido a jefe para de nada, gobierno. no me olvido ¿Qué para hizo nada. con Yo las también fui escuelas? parte de ese ¿Qué? gobierno, Sí, no ya tengo lo sé. ningún problema ni Entonces, ninguna ¿qué vergüenza hicieron con con las eso. escuelas? Estábamos Decime qué atravesando una hicieron con crisis las escuelas. económica bastante Hasta grave el y se 2007, priorizó poder pagar los hasta el salarios. 2007 no había estado. Yo En el quiero- gobierno de Aníbal no Ibarra sé. no había estado. Por favor. Quiero hacerme cargo de la Julio. preocupación de Gustavo. Yo creo que Pino Solanas es el único que está en condiciones de desalojar a Mauricio Macri de la ciudad. Y el delegado personal de la presidenta para el cargo de intendente, porque parece que lo entienden así, no como jefe de gobierno, porque es un delegado personal, lo elige ya a dedo y lo pone a dedo y lo representa a dedo, no está en condiciones de dar esta Porque pelea. ¿cómo eligieron ustedes? ¿El candidato hicieron internas? No, la presidenta de la Nación no lo puso. No, No, es no, delegado de la Solanas lo presidenta de la puso. Nación. No es la presidenta de la No, Nación. ¿quién lo puso? No es la presidenta de la No, Nación. Solanas que no se es la animó a oposición. competir con la Es presidenta oposición a la presidenta. y se bajó a la ciudad que era el premio No, no Consuelo. se va- no, Está no. bien, No, es no, así. No es así, no es así, no es así. Pero Yo bueno. quiero decir que la verdad que los porteños a esta altura, después de casi 4 años del gobierno de Mauricio Macri, saben que cada vez que se presenta un conflicto tiene que venir el gobierno nacional a resolverlo. Se equivoca Fernando Sánchez cuando habla del conflicto del indoamericano. La verdad que las muertes se dieron y todavía se están investigando en el momento en que estaba la Policía Metropolitana y la Policía Federal actuando en el mismo lugar. No se había retirado cuando sucedieron las muertes, no se había retirado, no fue así. Gabriela. Y me parece que Gabriela. ese conflicto fue la insistencia de Nosotros no Mauricio Macri de podemos crear usar una el tema policía de la metropolitana. seguridad como me parece botín de por guerra eso, para el ver que- cómo el que se lo nombró fuiste posiciona, vos. ¿eh? Y el que tiró las muertes No, fuiste vos. Y estoy la verdad que hablando, todos estoy lamentamos hablando que de hayan la muertes. Policía Federal, Y que queremos hoy tu sean ministra investigadas. denuncia, Gabriela. No, ¿eh? no, mi ministra lo que tiene es una Tu política ministra que decide denuncia, que no ¿eh? reprima. Sí, porque pero ¿sabés nosotros cuál no es el creemos en que problema? la represión es la No, solución. yo te En estoy cambio, hablando de la sí, Policía ustedes Federal. piden represión cada vez que hay un Yo no conflicto. hablo- Yo te quiero decir algo, Y Gabriela. me parece que hablemos con responsabilidad, Bueno. porque los muertos se dieron en el momento que estaba la Metropolitana y la Federal en el lugar. A ver, Gabriela, cuando yo hablo de inseguridad te estoy diciendo que 17.000 policías federales son los responsables fundamentales del control del narcotráfico, y en eso del está resto de los trabajando delitos. firmemente nuestra ministra. ¿Puedo seguir yo, Gabriela, o Sí, podés? sí. Lo que tu ministra denuncia es gravísimo, que es que las comisarías que más recaudan son las que en realidad son las que mejor cobran coima, para liberar zonas para los delitos en la ciudad de Buenos Aires. Gabriela, estoy siguiendo el razonamiento de tu ministra Nilda Garré. Sí. Se olvida de un problema la ministra Nilda Garré, tu ministra, la de tu gobierno. Es que quien gerenció, gestionó irresponsablemente la Policía Federal durante 7 años fue Aníbal Fernández, que no lo echaron acusado de esto, ¿eh? Lo tienen premiado de jefe de gabinete de la Nación. Es así. Ese es tu modelo nacional y popular. Mi modelo nacional y popular Eso es lo un que modelo yo pone una diciendo, ministra dando disculpame. vuelta a la fuerza de seguridad que vos te Pero cansaste de denunciar, disculpame, que yo me cansé de disculpame, denunciar Gabriela, desde mi cuando lugar de yo los en el derechos recinto humanos, de la y hoy legislatura estamos dije, todos conformes, esto, inclusive no mucha gente escuché de a Proyecto Sur ninguno que de tu decidió bloque decir la venir verdad, al el diputado proyecto Sánchez tiene nacional algo de después de razón. ver lo que es la ministra Garré Algo. en funciones, dando Algo. vuelta a una situación que todos venimos denunciando desde hace mucho tiempo, porque Gabriela, todos queremos limpiar a cuando la alguien policía de es los corruptos cómplice y del de la policía delito, que es cómplice del permite delito. que nos roben, que nos maten y que nos secuestren, tiene que ser denunciado y eventualmente encarcelado. Y por Si supuesto que ustedes fue creen eso. que lo único que hay que hacer es decirle a Aníbal Fernández te voy a castigar con la jefatura de gabinete,
Me parece que tienen mal puestas las prioridades morales en el gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema que estamos tocando? Ya un tema de la seguridad que ha enfrentado mucho a la ciudad con la nación, que ha enfrentado mucho a la metropolitana con la federal, una metropolitana que hay que, bueno, ustedes mismos lo están indicando que no alcanza para todo. ¿Qué va a pasar con este tema? Va a pasar lo que viene pasando, Gustavo. La Policía Metropolitana, recién Fernando decía que ni siquiera puede cubrir las comunas en las que está trabajando. Eso no es cierto. Tenemos 2.000 efectivos cubriendo 2 comunas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente va a llevar mucho tiempo llegar a tener un cuerpo experimentado y con la cantidad de efectivos que hoy tiene la Metropolitana. No nos tenemos que olvidar que la responsabilidad de la seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es de la Policía Federal, es de Gobierno Nacional. A pesar de eso, creamos una fuerza propia, la votamos en la legislatura, se llevó a la práctica, tiene un civil a la cabeza hoy y es una policía de proximidad y comunitaria. Eso es lo que va a pasar, la vamos a seguir consolidando y esperamos que el Gobierno Nacional entienda que la única manera de cuidar a los porteños es colaborando. Julio, si Pino gana la ciudad, ¿qué hacen con la Metropolitana? Bueno, ¿La mantienen, la profundizan? Se la vamos a reestructurar, vamos a requerir y exigir al Gobierno Nacional que de una vez por todas transfiera a la Policía Federal para reestructurarla, para depurarla, sacarla de esos delincuentes que estuvieron durante el gobierno de Kirchner con Aníbal Fernández y que bien denunció con mucha coraje y valentía la ministra Nilda Garré. Lo que pasa es que el gobierno no hace cargo, que es la misma policía que venía de antes, gerenciada por uno de sus ministros. La vamos a depurar, la vamos a poner al servicio de la comunidad bajo el control de las comunas, de las autoridades comunales. ¿Gabriela? Bueno, yo no sé, me parece que veo que funcionan, que la prioridad evidentemente es confrontar con el proyecto nacional. Nosotros entendemos que los porteños, sí, la verdad que con los dos. Por algo la prioridad de los tres de la oposición es confrontar con el Gobierno Nacional y en eso funcionaron así durante estos años en el Congreso. Yo creo que los porteños realmente están gran parte de los porteños adhieren al proyecto nacional, que quieren vivir esas transformaciones a nivel ciudad. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo con Filmus y Tomada, tenemos 2 hombres de gestión probada y queremos realmente poder hacer ese proyecto en la ciudad de Buenos Aires. Con la Policía Metropolitana seguramente hay que mantenerla, hay que reformular su funcionamiento, hay que cambiar la ley de seguridad pública de la ciudad de Buenos Aires porque hay cosas que han quedado mal en la ley que se aprobó y por supuesto hay que definir prioridades. La Policía Metropolitana no puede ser que no esté para cuidar los edificios de la ciudad de Buenos Aires y estemos gastando lo que estamos gastando en seguridad privada. Fernando, para cuidar la coalición cívica, ¿qué haría con la Policía Metropolitana? A ver, la Policía Metropolitana tiene que ser grande, tiene que conformar, tiene que cubrir toda la ciudad de Buenos Aires. No puede ser que coexistan 2 policías no estableciendo responsabilidades. La Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires tiene que pasar antes de las elecciones, Gabriela, no cuando gana tu gobierno o tu partido. Antes de las elecciones te desafío que le digas a tu presidenta de la Nación que respete a todos los porteños y nos transfiera a la Policía Federal. ¿Para qué? Para que la administre Macri de la manera que Mirá, administra en realidad la Policía es el destino de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad Mauricio Macri no puede gestionar a casi absolutamente nada, pero vos no te preocupes porque el que siga... Esto, Fernando, Yo quiero contestar a la pregunta que hizo Gustavo. Te lo respeto, pero no es cierto. Por eso, a ver, Mauricio Macri desde mi punto de vista no puede gestionar casi absolutamente nada. Lo que yo digo, Gabriela, es si uno es coherente, si es razonable, tiene que cumplir la promesa que le hace a la Constitución de la ciudad y a la ciudad antes de las elecciones. No es un regalo para tu candidato. Pero no, es un cumplimiento para la ciudad de Buenos Aires, ¿no te parece? Eso. Yo agregaría algo más a lo que vos decís, Fernando. Pregunto, si el Gobierno Nacional se va a dignar ahora con funcionarios propios cuando van en la ciudad a hacer lo que debió haber hecho siempre en el respeto de las instituciones y la democracia. ¿Por qué no lo hizo en la gestión anterior? Claro. Aníbal Ibarra era claramente oficialista. Nunca el proyecto de Néstor Kirchner gobernó la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo no? Aníbal Ibarra fue socio, quería ser vicepresidente, vamos. No. A ver, Gabriela. Es la primera vez y lo dijo la presidenta claramente en el acto de Aníbal Ibarra tuvo todas las potestades y todo el apoyo de Néstor Kirchner en la cumbre de su poder para transformar la ciudad de Buenos Aires y no hizo nada, absolutamente nada. No es así. Entonces, a ver, tampoco engañemos, porque estamos tomando, no estamos tomando hablen de la metropolitana, ¿no? No estamos tomando de rehenes quién al fue macrismo, ministro Fernando, de estamos tomando de rehenes a los porteños, lo dijo Julio recién. Lo que está haciendo el Gobierno Nacional es tomar de rehenes a los porteños y no podemos permitirlo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro de aquí para adelante. Hay una esquizofrenia muy fuerte, ¿no? Porque la policía de ahora es corrupta, pero la de antes, que era gerenciada por el mismo gobierno, no se sabe. Hay un grave problema de trabajo esclavo en la ciudad y trabajo en negro. ¿Quién fue el ministro de Trabajo estos últimos 7 años que toleró este trabajo en negro? No se sabe. El candidato a vicejefe. Y ustedes, como nunca estuvieron en la gestión, la verdad que se pero no toleramos el trabajo de igual manera, Gustavo, voy a tu pregunta de nuevo, ¿no? Porque vos dijiste, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros tendríamos el coraje de gestionar una policía en serio.
Porque cuando yo le preguntaba a Rodríguez Larreta, tu jefe de gabinete, ahora no me meto con el de Gabriela, voy al tuyo, le preguntaba cómo estaban controlando las cosas en la Ciudad de Buenos Aires y cómo coordinaban con la Policía Federal y el Gobierno Nacional. Y él me mintió a mí. Pero me mintió a mí y le mintió a todos los porteños. Dijo, estamos trabajando muy bien. Hasta que se dieron cuenta que era hora de decirles la verdad. Que no estaban controlando nada, que no estaban coordinando absolutamente nada y que en realidad la metropolitana hacía lo que quería y lo que podía y la federal hacía lo que quería. Pero eso no fue por culpa en de realidad, Fernando. No, si decir la verdad es culpa de otro, o decir mentiras es culpa de otro. La responsabilidad de coordinación está de parte de la fuerza de seguridad que tiene la experiencia, pero el control. Vos le dijiste a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que estaban bárbaros, que estábamos bárbaros. Estamos bárbaros con la Nunca metropolitana. le dijeron que hay zonas liberadas en la Ciudad de Buenos Aires. Vine acá, te lo dije a vos, Gustavo, con todas las letras. Metropolitana vamos a estar Digo, mejor, ¿para qué Fernando? quieren tener la jefatura de gobierno si no se animan a decir lo que todos los porteños sienten todos los días? Pero ¿cómo que en la no Ciudad de nos Buenos Aires hay animamos? zonas El liberadas. indoamericano fue el ejemplo, digo, la conferencia Zona de prensa de la Casa liberada, te estoy Rosada. hablando de Flores, de Palermo, De Saavedra, vos tenés que Saavedra no es delito. Lo denunció el subsecretario de Justicia de la ciudad en la Comisión de Seguridad, diciendo la Policía Federal retiró el control de las motos y la circulación ilegal y de las motos ilegales de hace 2 años. Lo ¿Quién dijo denunció eso? el subsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en la Comisión de... ¿Y vos le creés? ¿Vos sos de izquierda? ¿Vos le creés lo que dice el PRO en la Ciudad de Buenos Bueno, Aires? veo que no hay control, veo que hay descontrol. No, pero le echan la culpa al gobierno nacional y vos le creés. No, me sorprende Julio Raffo, me sorprende. No, disculpame, pero la verdad, más allá de los partidos... No entiendo. Es el mismo ministerio del que hoy un vocero dijo que Cabandí era un nieto que se aprovechaba de su condición. No, bueno, es ¿viste? La verdad que es ese nivel. La Si verdad alguien que dijo eso, somos muy distintos. Ese es el nivel de tu funcionario. Esas son las cosas que Gabriela, si alguien dijo eso es una infamia. No, a ver, estamos hablando de las diferencias que tenemos entre tu gobierno. En el 2007 viniste con una y ahora saltaste a la otra. ¿Qué me querés llevar a eso? Escúchame, si alguien dijo eso es una infamia. Y yo voy a estar al lado de Juan Cabandí luchando por esa infamia. Bueno, lo dijo un funcionario del ministerio que vos estás defendiendo. No, yo no defiendo ese ministerio. Yo acuso a la Policía Federal de haber hecho zona liberada con el control de los vehículos ilegales. Eso no es así. Bueno, pero... Todo lo contrario, es una de las prioridades de gestión de la ministra. 30 segundos finales, porque vamos a tener muchos de estos debates y por suerte se pueden dar y con todos los temas y en forma ordenada, ¿no? 30 segundos finales. Vuelvo al eje del comienzo. ¿Por qué Macri tiene que ser reelecto en la ciudad? Porque la ciudad de Buenos Aires empezó a transformarse, porque los porteños claramente están advirtiendo una ciudad distinta, una ciudad diferente, y porque como de alguna manera nos permitimos con transparencia y con claridad decirle a los vecinos, venimos bien, esta es una ciudad que está cambiando y es una ciudad que necesita tiempo. Venimos a pedirle a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que renueven esa confianza. Fernando, ¿por qué hay que cambiar el gobierno? A ver, porque la Ciudad de Buenos Aires no está como debería estar. Tenemos recursos para no tener problemas, tenemos problemas y tenemos los recursos mal administrados. Lo que digo, Gustavo, es cuando uno tiene la convicción de lo que tiene que hacer y cuando uno tiene la decisión de gobernar una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, como la tenemos nosotros, no se puede pasar 3 años y medio llorando. Aún frente a la adversidad de la realidad o de la realidad inventada que es el gobierno nacional. Me parece que estamos para vivir mucho mejor. Creemos que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que vivir mucho mejor y no lo estamos pudiendo hacer. Julio. Bueno, el gobierno de Macri ha maltratado al ciudadano, ha maltratado a la ciudad. Los carteles que el macrismo pone le dan la bienvenida a Macri por saber que no llegó nunca, está por llegar ahora y lo reciben bien. Y no queremos ni uno que no llegó, ni queremos un delegado personal de la Presidenta de la República como jefe de gobierno. Gabriela Alegre. No, yo creo que los porteños necesitan y las porteñas necesitamos un gobierno que gestione lo público, que pueda administrar bien los hospitales que están en una situación terrible de abandono, que pueda administrar bien la educación pública, que pueda hacer toda la obra pública y que tenga capacidad de gestión, que no le esté pagando a las empresas en sobreprecios de las licitaciones toda la plata del presupuesto, sino que haya una inversión y que haya realmente una mejora en la calidad de vida y en la dignidad de todos los porteños. Muchas gracias, a los 4 y vamos a seguir obviamente también con los otros partidos dando el debate por la elección que se viene en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, buenas noches. Bueno, la primera mesa de debate, enseguida vamos a ir con el tema de la despenalización de la marihuana. Ya se larga la campaña en la capital federal. Está Julio Raffo, buenas noches Julio, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿qué tal? Enzo Pagani, legislador del PRO. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Gabriela Alegre, buenas noches. Y Fernando González. Fernando Sánchez. Fernando González es un colega. Fernando Sánchez, lo conozco, pasa que... Fernando Sánchez, candidato a vicejefe de gobierno porteño.
¿Qué está en juego en esta elección en la ciudad de Buenos Aires, Fernando? Bueno, como en toda elección a jefe de gobierno está en juego un mejor o un peor destino para la ciudad de Buenos Aires. En realidad es eso como cada vez que se elige un gobernador para cualquiera de las otras provincias del país. Y está en juego también reiniciar un debate político importante porque la ciudad de Buenos Aires es un distrito importante en el país. Entonces, en ese sentido nosotros queremos saber si existe un modelo, si existen dos modelos o si por suerte existen muchos El presupuesto no tenían cronograma. subterráneos. A los subterráneos, será, no a los ferrocarriles. Es que tengo la obsesión de Solana, pero... Me quedó el discurso de Pinto. Son los subtes. Gracias, Sí, en la ciudad. gracias, Gabriela. Dinero para los subterráneos se lo pasaron a AUSA para hacer obras. Sin presupuesto, que no se sabe cuáles son, que no tienen cronograma. No solamente a AUSA, Julio, se lo pasamos a las escuelas también. No, eso fue Destinamos minoritario. No, bueno, no Yo- fue no, minoritario. los 100 millones de dólares El plan de fueron a AUSA. infraestructura que votamos el año No. pasado fue para las escuelas Estoy hablando también. de los Y 100 tenía que ver millones con de dólares darle- a AUSA. Tenía que ver con darle un aprovechamiento ese mucho fue un más pucho de concreto 10. Yo estoy a hablando de una los serie 100. de fondos que no se estaban utilizando. Lo votamos en la legislatura. Yo hablo de los... Julio. Sí, lo votaron ustedes. Sí. Los 100 millones a AUSA ¿Qué para tiene obras más? que El no problema tienen. es que ustedes no votan nunca nada. No, Eso es lo que debería no es así, preguntarte. no es ¿Cómo así, puede no ser es que así, Proyecto no es Sur nunca acompañe nada? Pero no es así. Hemos acompañado proyectos del Ejecutivo cuando nos parecían justos. El proyecto de darle al Colegio de Escribanos los terrenos para hacer el archivo, se lo hemos dado. Hagamos la estadística. No A estaba la ley muy de bien ese medios proyecto. se le hemos dado el apoyo. Justamente, Cuando el nos ha proyecto no parecido estaba bien, muy bien. hemos apoyado. Cuando nos ha parecido mal, Lógico de ciudad, que es muy distinto, por supuesto, a las distintas... creo que hay libertad en la ciudad para elegir entre muchas propuestas. Creo que nosotros lo que estamos proponiendo es un modelo de Estado presente, de defensa de lo público, de llevar las transformaciones que se hicieron a nivel nacional a la ciudad de Buenos Aires. Creo que también está en juego una capacidad de gestión de lo público que ya el macrismo demostró que no tiene, porque bueno, Macri venía con esta impronta del gran empresario, gerente, que había llevado a Boca al triunfo en los campeonatos y sin embargo demostró que en la gestión de lo público eran muy ineficientes. Nosotros venimos con una probada eficiencia en el manejo del gobierno nacional y queremos también poner a la ciudad de cara a este proyecto. Ahora, Enzo, ustedes dicen la continuidad de un modelo y Julio Raffo habló de un modelo corrupto en la ciudad de Buenos Aires. es así, es así. El préstamo de AUSA, 100 millones de dólares que correspondían a los ferrocarriles, la coalición lo denunció con mucha precisión y yo acompañé esa denuncia, se lo prestaron a AUSA para obras que no se sabe cuáles son, no tienen modelos, y si en realidad la ciudad de Buenos Aires tiene que ser presa de uno, de otro, o si puede ser libre eligiendo entre varios. Yo creo que puede ser libre eligiendo entre varios y creo es necesario que la ciudad de Buenos Aires tenga un mejor destino que el que está teniendo, porque hasta acá nos vienen administrando muy mal. Después, si quieren, abundamos más en el debate, pero eso es lo que se juega. Julio. Bueno, yo creo que está en juego la continuidad o el cese de una misma política, tanto del macrismo como del Frente para la Victoria. El 70% de las leyes importantes, Club de Amigos, Tierra de Catalina, Ley de la Policía, del Colón, de Ley de Seguridad Pública, el corrupto negocio del préstamo a AUSA, 100 millones de dólares, contó con los votos del macrismo y del Frente para la Victoria. Esta administración conjunta, que como el dúo Pimpinela se pelean en las cámaras, pero reparten los intereses después, se tiene que terminar. Enzo. Me sorprende el Gobiernan planteo. juntos. La verdad que sorprende. No, la verdad que creo que seguramente se está equivocando con porque no Gabriela estuvo en la no. legislatura. Acá está. No vamos a coincidir, pero No, no. a Acá ver, están los datos. yo me lo No es preguntaría al revés, Julio. Yo preguntaría por qué Proyecto Sur no fue capaz de acompañar ninguna de las iniciativas importantes que debatimos durante estos 3 años en la legislatura, y me preocupa más eso que hayamos generado consensos en el marco legislativo con la fuerza política que concentraba la mayoría alternativa Pues- para lograr la sanción de las leyes. Pero para no entrar en un debate que seguramente vamos a entrar después, me parece que lo que se está discutiendo, coincidiendo ahora sí con lo que planteaban mis compañeros, es la continuidad o no de un modelo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri ha decidido que es la Ciudad de Buenos Aires el lugar en el cual, desde el cual se puede dar la mejor propuesta alternativa para el modelo de país distinto que soñamos, y lo que vamos a plantear y a plantearnos los porteños el 10 de julio y seguramente también el 31 es la continuidad. Lo que desde el PRO venimos a pedir es la renovación de la confianza para que este modelo se consolide. Gabriel Alegre. No, yo creo que lo que se juega es un modelo político ideológico